Hola, os habla José Carrasco, el director de Ses Moreres, desde la isla de Menorca, y hoy concretamente desde Ciudadela. Estamos a unos escasos metros de la Catedral de Ciudadela y voy a presentaros una casa magnífica. Se trata de una casa antigua, catalogada como histórica, de 3 plantas. Como veréis, es una casa muy elegante, con 585 metros construidos, que además tiene un patio con jardín de 100 metros, más un gran sótano, y su conjunto reúne muchas posibilidades. Hay espacio en el jardín para edificar, por ejemplo, una piscina, y vais a ir viendo cómo es una casa realmente especial, plagada de encanto. Cuando entramos, lo primero que descubrimos son estos magníficos techos abovedados. Tiene varios salones como este, 5 habitaciones y 3 cuartos de baño. Es una casa de época aristócrata. Vamos a ver otro salón. Cada uno tiene su encanto especial, como este, con chimenea. Además, toda la decoración, el mobiliario, también es de época. Es una casa tipo museo, muy elegante, con una ubicación inmejorable. Es un verdadero lujo tener una casa como esta. Aquí tenemos la cocina y aquí tenemos el patio. Tenemos diferentes espacios que se pueden aprovechar, como esta galería, y se me ocurren, de hecho hay un preproyecto, un proyecto inicial. Aquí, como veis, hay todo este espacio y ya tenemos una idea de cómo aprovechar todos estos metros. Aquí, por ejemplo, hay cosas muy curiosas en esta casa. Tenemos un antiguo taller de zapatería. Es muy curioso ver todas las herramientas antiguas. Aquí, por ejemplo, encontramos cosas muy curiosas, herramientas también de época para hacer zapatos. No sé si sabréis que la industria zapatera tradicionalmente ha sido una de las más importantes en la isla de Menorca. Como veis, tenemos exterior en una casa de este tipo. Tiene un gran valor en esta ubicación tan exclusiva, en el puro centro de Ciudadela. Vamos a subir al primer piso. Las habitaciones son muy simpáticas, cada una tiene un nombre. Es algo así como habitaciones temáticas. Esta, por ejemplo, se llama La Vall. La Vall es una zona de parque natural de la zona de Ciudadela, muy conocida, muy apreciada por su valor paisajístico. Y aquí, como veis, estos son habitaciones. Son típicas habitaciones de las casas menorquinas. Aquí tenemos un pequeño cuarto de baño. La verdad es que todo tiene mucho encanto. Aquí tenemos también, creo que esto es una antigua chimenea, sí. Y toda la carpintería, las puertas, los ventanales, todo es muy interesante. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a ver otro salón. Aquí tenemos otro salón. Tenemos gran altura. La verdad es que es todo muy interesante. Aquí tenemos una habitación. Está todo plagado de objetos antiguos. Nos podríamos pasar
unas cuantas horas viendo cada cosa de todo lo que vamos encontrando. Pero aparte de los objetos de decoración y el interés que puedan producirnos, lo que es la casa en sí, la estructura, todo, es muy interesante. Es una casa muy especial, de gran valor, ya no solo por su tamaño, sino especialmente por su ubicación, que como he dicho antes es privilegiada. Vamos a ver algunas habitaciones más. Aquí tenemos otra que se llama Macarella. Es otra zona costera de Ciudadela. Aquí encontramos una habitación diferente. Con su cuarto de baño. Desde aquí vemos un poco el exterior. Aquí tenemos el cuarto de baño. Lo ideal sería hacer alguna pequeña reforma, pero estructuralmente y en general la casa está en muy buenas condiciones. Aquí tenemos otra habitación. Esta se llama Pregonda. Y fijaros en las camas antiguas. La verdad es que es todo muy llamativo. Y aquí conectamos con la sala donde habíamos estado antes. Es una casa realmente interesante, con muchísimas posibilidades. Hay más espacio, no podemos verlo todo. Hay zonas que están ocupadas y no vamos a entrar. Pero como estáis viendo, sin duda es muy interesante. Es una casa con muchísimo encanto, de gran valor, como dije. Y como siempre me voy a despedir recordando nuestro número de teléfono, es el 971 35 15 30, y nuestra dirección de correo electrónico info@sasmureras.com. Aquí, como veis, están los porches, también hay más espacio. Y en fin, como veis, es una casa magnífica y nos ponemos a vuestra disposición para ampliaros cualquier información. Muchísimas gracias y con un fuerte abrazo desde Menorca me despido de vosotros.